Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. ¿El hombre llegó a la luna o fue un engaño? El debate sobre si el hombre realmente llegó a la luna o si fue todo un engaño, ha persistido durante más de medio siglo. A pesar de las pruebas científicas, las imágenes y los testimonios de los astronautas, un número significativo de personas aún cree que la NASA, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, fabricó un elaborado montaje para engañar al mundo. En este vídeo exploraremos los argumentos a favor de la llegada del hombre a la Luna, así como las teorías del engaño, tocando incluso el impacto que ciertas películas, como Capricorn One, han tenido en la perpetuación de estas dudas. La llegada a la Luna, el hito histórico. El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11, organizada por la NASA, logró un hito que sería recordado como uno de los más grandes logros de la humanidad, el primer alunizaje tripulado. Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los dos astronautas que descendieron a la superficie lunar, mientras que Michael Collins permaneció en órbita lunar a bordo del módulo de comando. Armstrong pronunció las famosas palabras: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", al poner su pie en la Luna. La misión Apolo 11 fue precedida por varias otras misiones espaciales y experimentos, que brindaron un vasto conocimiento sobre la tecnología espacial y el entorno lunar. Las pruebas y el testimonio de los astronautas que participaron en estos viajes se han considerado pruebas irrefutables del éxito de las misiones. Además, los telescopios y las misiones posteriores, incluidas las misiones de las sondas lunares, han permitido observar de manera directa las huellas dejadas por las misiones Apolo. En la década de 1960, durante la Guerra Fría, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su apogeo. El alunizaje fue en parte una respuesta a la rivalidad política y tecnológica entre las dos superpotencias, con la Unión Soviética habiendo logrado previamente varios avances en el espacio, como el lanzamiento de Sputnik en 1957 y el primer vuelo tripulado por Yuri Gagarin en 1961. La llegada del hombre a la Luna fue una respuesta definitiva de Estados Unidos para demostrar su supremacía tecnológica y científica en el escenario mundial. La teoría del engaño, los argumentos en contra. A pesar de las pruebas presentadas por la NASA, la ciencia y los testimonios de los astronautas, algunos escépticos insisten en que el aterrizaje en la Luna fue un engaño elaborado para ganar la Guerra Fría. Esta teoría, que se originó poco después del alunizaje, sostiene que las imágenes, los vídeos y los testimonios fueron fabricados en estudios de cine y que no hubo alunizaje real. Existen varios puntos clave que los escépticos citan para justificar sus creencias. La bandera ondulante. Uno de los argumentos más comunes es que la bandera estadounidense que los astronautas plantaron en la Luna parece ondear, lo que es imposible sin aire. Los escépticos afirman que esto prueba que el alunizaje fue filmado en un estudio, ya que la Luna carece de atmósfera. La ausencia de estrellas en las fotografías. Los escépticos también señalan que en las fotos tomadas en la Luna no se pueden ver estrellas en el cielo. De acuerdo con ellos, si las fotos son genuinas, deberían haberse visto estrellas. Sin embargo, los expertos explican que las cámaras utilizadas estaban configuradas para captar la luz intensa del Sol y no las estrellas. Sombras inconsistentes. En algunas de las fotografías, las sombras de los astronautas y otros objetos parecen no seguir una dirección coherente, lo que ha llevado a los escépticos a afirmar que hubo múltiples fuentes de luz artificial involucradas en la filmación. Sin embargo, los científicos afirman que las sombras inconsistentes pueden explicarse por la naturaleza irregular del terreno lunar y la luz del Sol reflejada en el polvo lunar. La imposibilidad técnica. A pesar de los avances tecnológicos,
Algunos críticos creen que no había la tecnología adecuada para enviar seres humanos a la Luna en 1969. Argumentan que los cohetes, la nave espacial y los trajes de los astronautas no eran lo suficientemente avanzados para soportar las condiciones extremas del espacio. El impacto de las películas, reflejo de la realidad o ficción. Una de las formas más importantes en que las teorías del engaño se han perpetuado es a través de la cultura popular, especialmente el cine. Películas como Capricorn One, 1977, que describe una misión tripulada a Marte que es falsificada por el gobierno de Estados Unidos, alimentaron las teorías de conspiración. Aunque Capricorn One es una obra de ficción, su premisa de una misión espacial falsa causó una gran cantidad de especulación sobre el supuesto alunizaje de 1969. La película juega con la idea de que el gobierno de los Estados Unidos, en un momento de desesperación por la carrera espacial, podría haber inventado un alunizaje para ganarse el respeto y el apoyo de la ciudadanía. Si bien Capricorn One no hace referencia directa al alunizaje lunar, la trama refleja las preocupaciones sobre el encubrimiento de eventos significativos, un tema que resuena con los defensores de la teoría del engaño lunar. Además, la película Hombre en la Luna, 1999, que narra la vida de Jim Carrey como el comediante Andy Kaufman, toca de manera indirecta las teorías del engaño con un enfoque irónico y escéptico hacia los grandes eventos históricos y mediáticos, como el aterrizaje en la Luna. ¿Engaño o realidad? A pesar de las teorías del engaño, la mayoría de los científicos y expertos han refutado estas afirmaciones. Las pruebas físicas, como las muestras de rocas lunares traídas por los astronautas, los datos de las misiones posteriores, y las imágenes tomadas por satélites en órbita lunar, refuerzan la idea de que el hombre realmente llegó a la Luna. Además, países como China y Rusia han confirmado que las misiones Apolo fueron reales, y la tecnología de observación actual hace posible la confirmación del aterrizaje lunar. En conclusión, aunque el debate sobre si el hombre llegó a la Luna o si fue todo un engaño sigue existiendo, las pruebas y el consenso científico apoyan la idea de que el alunizaje fue, sin lugar a dudas, un hito histórico y un logro de la humanidad. Las teorías del engaño, alimentadas por el cine y la desinformación, han sido refutadas por expertos y testigos directos, pero aún persisten en la cultura popular. Sin embargo, el alunizaje del Apolo 11 sigue siendo un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando se enfrenta a los desafíos más difíciles. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.